Nació como José ben Matityahu, en el tumultuoso año 37 después de Cristo. El fuego de la rebelión contra Roma ya ardía en Judea. Josefo, sin embargo, parecía destinado a una vida de estudio, no de soldado. Era un niño brillante, sediento de conocimiento, una esponja absorbiendo la sabiduría de la Torá y las filosofías de Grecia. Su familia, rica e influyente, se aseguró de que recibiera la mejor educación. A los 16 años, Josefo ya se había sumergido en las complejidades de la ley judía, debatiendo sus puntos más delicados con los principales rabinos de Jerusalén. Poco sabía él que la tinta de la Torá pronto se mezclaría con la sangre de la guerra. La vida pacífica de un erudito estaba a punto de ser arrebatada, reemplazada por las duras realidades del liderazgo y la traición. Su mundo, como la misma Jerusalén, estaba destinado a arder. Y de sus cenizas, Flavio Josefo, historiador de su pueblo, se levantaría. Imaginen al joven Josefo, apenas un hombre, paseando por los fríos suelos de piedra de la biblioteca del templo. Rollos, cargados de historia y ley, cubren las paredes, susurrando historias de reyes y profetas desaparecidos. Él devora sus palabras, grabándolas en su memoria. Josefo era un erudito de corazón, atraído por el poder de las palabras y el peso de la historia. Estudió la Torá con diligencia, dominando sus complejidades, debatiendo sus interpretaciones con rabinos eruditos. Se sumergió en las historias de Grecia y Roma, fascinado por sus culturas, sus triunfos y sus locuras. Pero el mundo de Josefo no se limitaba a pergaminos polvorientos y susurros silenciosos. Era un joven privilegiado, que se movía con facilidad entre las altas esferas de la sociedad jerosolimitana. Fue testigo de primera mano del creciente resentimiento contra el dominio romano, del fervor creciente por la rebelión. Su corazón, sin embargo, permaneció con la palabra escrita. Creía en el poder de la historia para enseñar, para advertir, para guiar. Se convertiría en el cronista de su pueblo, la voz que llevaría su historia a las generaciones futuras. Poco sabía él que esa historia sería de una tragedia inimaginable y de decisiones imposibles. El año es 66 después de Cristo. El descontento latente en Judea estalla. La revuelta contra el dominio romano envuelve la tierra en llamas. Josefo, erudito y pacifista, es empujado al corazón del conflicto. Es nombrado gobernador de Galilea, con la tarea de defender su tierra natal contra el poder de Roma. El erudito se convierte en un general renuente, sus rollos y pergaminos reemplazados por mapas y espadas. El asedio de Jotapata es el bautismo de fuego de Josefo. Atrapado dentro de las murallas de la ciudad, presencia de primera mano la brutalidad de la guerra, la desesperación de su pueblo. Lucha valientemente, inspirando a sus hombres con discursos apasionados y estrategias astutas. Pero las legiones romanas son implacables. Jotapata cae, y Josefo, enfrentando la captura y una muerte segura, toma una decisión trascendental: se rendirá al general romano, Vespasiano. La imagen de un Vespasiano triunfante, imponente sobre un Josefo arrodillado, está grabada en la historia. Este acto de rendición, esta apuesta desesperada por la supervivencia, marcaría para siempre a Josefo como un traidor a los ojos de muchos. Josefo, sin embargo, lo vio como un acto de pragmatismo, de fría y dura necesidad. No era un soldado, argumentó, sino un erudito, un cronista. Su muerte no salvaría a su pueblo, pero su supervivencia, por precaria que fuera, podría ofrecer una oportunidad para preservar su historia. Hizo un pacto con el diablo, dirían algunos. Cambió su espada por una pluma, su libertad por el patrocinio de Roma. Se convirtió en traductor, consejero, una herramienta en manos de sus conquistadores. La culpa, la vergüenza, el odio a sí mismo, lo carcomían, pero Josefo se aferró a su propósito. Daría testimonio, registraría la verdad, sin importar el costo personal. Se convertiría en la voz de un pueblo caído, incluso si esa voz resonaba con el amargo sabor de la traición. Sección 5. El historiador del emperador. Una crónica de dos culturas. De las cenizas de la derrota, surge una nueva vida. Ya no es un general. Josefo se convierte en un cliente de Roma, viviendo bajo la protección de Vespasiano, ahora emperador, y su hijo, Tito. Adopta el nombre de Flavio Josefo, una marca de su lealtad.
un recordatorio constante de sus lealtades divididas. Es testigo de primera mano de la opulencia y el poder de Roma, su poderío militar, sus maquinaciones políticas. Se mueve por los pasillos del poder, un observador perspicaz, un cronista silencioso. Se hace amigo de Tito, una figura compleja que, a pesar de su papel en la destrucción de Jerusalén, muestra a Josefo respeto e incluso admiración. Pero incluso en medio de la grandeza de Roma, Josefo nunca olvida su herencia. Lleva el peso del sufrimiento de su pueblo, el recuerdo de su patria perdida, y comienza a escribir, impulsado por una necesidad imperiosa de contar su historia, de explicar su fe, de cerrar la brecha entre dos culturas atrapadas en un abrazo mortal. Sección 6. Un puente entre mundos. El legado literario de Josefo. La pluma de Josefo se convierte en su espada. Escribe con la atención al detalle de un historiador, la sed de precisión de un erudito y la comprensión de la condición humana de un superviviente. Sus palabras son su defensa, su justificación, su súplica por la comprensión. Su obra más famosa, La Guerra de los Judíos, es un relato conmovedor de la rebelión y su brutal represión. Detalla la estrategia militar romana junto a la desesperación de los rebeldes judíos, sin rehuir los horrores de la guerra, las atrocidades cometidas por ambos bandos. Continúa con Antigüedades judías, una obra monumental que recorre la historia judía desde sus orígenes míticos hasta su propia época. Es a la vez una historia y una apología, un intento de explicar la cultura y la religión judías a una audiencia romana, de disipar los prejuicios y fomentar la comprensión. Los escritos de Josefo son un puente entre dos mundos, un testimonio del poder perdurable de la narración, incluso ante una pérdida inimaginable. Sus palabras resuenan a través de los siglos, un conmovedor recordatorio de las complejidades de la historia, el legado perdurable del conflicto y la supervivencia. Sección 7. ¿Traidor o superviviente? La pregunta difícil de la historia. ¿Fue un traidor? ¿Un colaborador que traicionó a su pueblo para beneficio personal? ¿O fue un superviviente, un pragmático que tomó decisiones imposibles ante circunstancias abrumadoras? La cuestión de Flavio Josefo ha perseguido a los historiadores durante siglos, desafiando las respuestas fáciles. Sus críticos señalan su rendición a Roma, sus estrechos vínculos con Vespasiano y Tito, su disposición a servir a sus antiguos conquistadores. Lo ven como un desertor, un oportunista egoísta que vendió su alma para salvar su pellejo. Sus defensores argumentan que Josefo actuó por un deseo desesperado de preservar la historia de su pueblo, de asegurar que su historia no fuera silenciada por el poder romano. Lo ven como una figura compleja, un hombre atrapado entre dos mundos, obligado a tomar decisiones angustiosas en una época de trastornos inimaginables. La verdad, como siempre, se encuentra en algún lugar entre las sombras, esquiva, imposible de comprender por completo. Josefo fue un producto de su tiempo, moldeado por fuerzas que escapaban a su control. Fue un hombre de contradicciones, capaz de gran valentía y de compromisos cuestionables. Su legado no es de juicio simple, sino de comprensión matizada, un recordatorio de que la historia rara vez es blanca o negra, sino un tapiz tejido con innumerables tonos de gris. Sección 8. El eco de sus palabras. El impacto perdurable de Josefo. Han pasado siglos desde que Flavio Josefo puso la pluma sobre el pergamino, pero sus palabras siguen resonando, haciendo eco a través de los pasillos de la historia. Sus obras ofrecen una ventana única a una época crucial, proporcionando información invaluable sobre la tumultuosa relación entre Roma y Judea. Sus escritos se han convertido en textos esenciales para los historiadores que estudian el Imperio Romano, la guerra judía y el desarrollo del cristianismo primitivo. Proporcionan un relato de primera mano de la destrucción del Segundo Templo, un acontecimiento de profunda importancia para el judaísmo. La influencia de Josefo se extiende más allá del ámbito académico. Su historia, llena de dilemas morales y decisiones imposibles, sigue fascinando y desafiando a los lectores. Sirve como una advertencia sobre los peligros del poder, la naturaleza seductora de la supervivencia y la lucha constante por la identidad en un mundo a menudo definido por el conflicto. Su legado es de complejidad y contradicción, un testimonio del poder perdurable de la palabra escrita para transportarnos a través del tiempo, para desafiar nuestras suposiciones y para recordarnos que la historia no es un eco lejano,
sino una fuerza viva y palpitante que continúa moldeando nuestro mundo. Sección 9. Más allá del traidor y el héroe. Un legado de complejidad. Flavio Josefo desafía las categorizaciones fáciles. No fue ni santo ni villano, sino un hombre forjado en el crisol de circunstancias extraordinarias. Etiquetarlo simplemente como traidor o héroe es disminuir la complejidad de su vida, las decisiones imposibles que enfrentó. Su historia nos recuerda que la historia no es una obra de moralidad simplista, sino un tapiz tejido con hilos de ambición, desesperación, lealtad y traición. Es en los espacios entre estos extremos, en las zonas grises donde la certeza se disuelve, donde encontramos las verdades más convincentes. El legado de Josefo es de preguntas perdurables, no de respuestas fáciles. Nos desafía a confrontar las realidades desordenadas del pasado, a lidiar con las ambigüedades morales que definen la experiencia humana. Nos recuerda que incluso en las horas más oscuras, el impulso de preservar nuestras historias, de dar sentido al caos, puede ser una poderosa fuerza para la supervivencia y la comprensión. Al final, quizás esa sea la mayor lección que podemos extraer de la vida de Flavio Josefo: la importancia de buscar la verdad, incluso en los lugares más improbables, y de abrazar las complejidades de la historia, en toda su desordenada, desgarradora y, en última instancia, humana gloria. Muchas gracias por tu visita.